un lápiz y una hoja al lado, si ustedes se toman 30 segundos para hacer el esquema de una célula, lo pueden hacer ahora y hacemos un comentario sobre eso. No que me lo vayan a tener que mostrar, pero solamente para hacer un ejercicio. Hagan una célula. 30 segundos a partir de ahora. ¿Listo? ¿Listo? Chicos, ¿ustedes me escuchan? Sí, profe. Bien. ¿Ya está entonces la célula? Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, esta es más o menos, no necesito. ¿Quién dijo más o menos? Yo, profe, Fátima Barnes Paul. Fátima, bueno, perfecto. No, yo no quiero que me muestres el dibujo, pero vos lo podés decir verbalmente cómo hiciste el dibujo para que lo entienda una persona que no lo está viendo. Puse primero un Sí, redondito chiquitito, sí, que es el sí, núcleo, sí, después uno más grande, sí. y al lado puse como un rectángulo de la mitocondria. Ah, bien. ¿Ves? ¿Al lado de qué? ¿Del redondito más chiquito? Sí, no tan Ajá. junto, pero sí, al lado. Está bien, está bien. Y yo te digo, ese redondito más chiquito, ¿lo pusiste en el centro? ¿Lo pusiste hacia un lado, hacia un borde de ese círculo más grande? ¿O dónde lo pusiste? Digamos que en el centro, no tan en el En el centro, centro. pero sí. Bien, bien. Y en la proporción que vos tenés ahí, más o menos, ¿cuánto es más grande el redondo más grande con respecto al chiquito? Y bastante, Bastante. 80, 90, por ahí. Ajá, bien, bien, bien. Si yo voy a nombrar, por ejemplo, Joana, ¿estás ahí? ¿Puedes abrir tu micrófono? Joana Cabus, Sí, creo que profe. leí. ¿Sí? Eso. Joana, ¿cómo hiciste vos las células? La Contame. célula de un determinado tamaño en donde su núcleo es Sí, mucho más pequeño. Es ajá. ¿Y el núcleo dónde está? ¿La célula qué forma tiene? una forma medio circular. Medio circular, perfecto, muy bien. ¿Y el núcleo es mucho más chico, me decís? Sí, está en cualquier parte de la célula. En cualquier parte, Sí. ¿sí? Bien. ¿Y le pusiste algo más o solamente eso? Le hice otros puntitos porque me Ajá, acuerdo que la célula tiene, pero no me acuerdo el nombre. bien, bien, pero sabés que tiene algo más adentro. Sí, son como unos tejidos que tiene. ¿Son como unos qué? Como unos tejidos. ¿Tejidos? ¿Eso me decís? Sí. Ujú, bien. Ahora vamos a hacer alguna aclaración y me viene bien esa ayuda que vos me das. Lucas Chamula, ¿me puedes decir cómo hiciste la célula? Lucas, ¿te animás a abrir el micrófono y contarme cómo hiciste la célula? Lucas Chamula, estoy leyendo acá entre los presentes. Ah, está bien, Lucas, está bien. Entonces voy con Mauro Boccolini. Mauro, ¿querés abrir tu micrófono y contarme qué hiciste? ¿Estás perdido, Buen Lucas? día. Buen día. Sí, yo hice A ver, primero la pared de la célula, o sea, la sí. célula en sí grande, Ajá. y después ¿De qué forma es también esa la membrana pared? plasmática. Espera, Mauro, ¿de qué Sí, forma es? ¿De qué forma? y es medio Medio. ovalada, o sea, no es Ajá. perfecta, pero Bien, bien. Ajá. membrana plasmática, Ujú.
Y núcleo y mitocondria. Bien, muy bien. ¿Y el núcleo dónde está? Está, como sería medio en el centro, pero Medio en el más en centro. la punta. Ajá, bien. ¿Y tienen mitocondrias también? ¿Las mitocondrias tienen algún lugar específico o no? ¿O están distribuidas en todo? No, lo puse medio en el otro extremo Ah, del bien, núcleo, de la bien, célula. bien, 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 bien. Muy bien. Y si tuvieras que hacer, Mauro, una célula igual a esa, porque los tejidos, nosotros la otra vez dijimos, los tejidos son un conjunto de células. Si Sí. tuvieras que hacer una célula eh, para que forme un tejido con esa que vos hiciste, ¿cómo la harías? ¿Dónde la pondrías en tu dibujo? ¿A la mitocondria? ¿O qué? No, a otra célula. Porque Estaría para al lado. formar un tejido yo necesito Sí. varias células. Entonces la pregunta sería, si vos tuvieras que hacer un tejido, ¿dónde pondrías las otras células? Estarían anexas una a la otra. Anexas, sí, pero anexas, ¿qué quiere decir? Eh, a ver, ¿Quiere decir próximas o quiere decir pegadas? serían pegadas. Pegadas, ajá, ajá, Ujú. ajá. Bien, ¿y tendría la misma forma la célula o tendría una forma distinta? No, o sea, no son exactamente iguales siempre. Ajá, ajá, bien, bien. Bueno, está, está. Si alguien más quiere decir cómo hizo la célula, creo que tengo un minuto más para escuchar otra representación de célula. Para no estar abriendo y compartiendo los dibujos que ustedes hicieron, me basta con el comentario. ¿Alguien más quiere decirme? Mariano Escobar, ¿estás ahí? Sí, profe. Dale, Mariano. ¿Me decís cómo hiciste la célula? Hice, hice un círculo que sería Sí, las paredes celulares. sí, Eh, ajá. hice el ¿De qué núcleo. forma? Ah, un círculo me hiciste, está bien. Sí, Ujú. ¿El hice núcleo? el núcleo, Ah, mitocondria. bien, bien, muy bien. ¿Y el núcleo cuánto es más grande o más chico que la célula? ¿O cómo la Más célula? chico. ¿Más chico, mucho más chico o un poquito más chico? Sí, bastante. Bastante más chico. Ujú, ujú. Bien. Y si tuvieras que hacer un tejido, necesitarías más células. ¿Esas células que harías serían iguales a las que hiciste o serían diferentes? ¿Y si estarían juntas o estarían separadas entre ellas? Y serían iguales y estarían juntas. Ajá, juntas sería pegadas, ¿así? Sí. Bien, ujú, está bien, está bien. Bueno, está, creo que con eso tenemos una idea de lo que estamos pensando que es una célula. Entonces, como decía anteriormente, lo que nosotros vamos a ver en la clase de hoy va a ser el tejido epitelial, que es uno de los tejidos básicos y lo vamos a dividir en dos clases. Hoy vamos a ver un tipo de ese tejido epitelial. Entonces, para eso voy a compartir la pantalla con ustedes. Ahí. Ahora sí ustedes ven mi pantalla. Sí, profe. Sí. Bien, entonces nosotros vamos a ver el tejido epitelial. Para eso vamos a recordar que en el organismo nosotros tenemos por lo menos unos 200 tipos diferentes de células, 200 tipos celulares diferentes. Fíjense, acá esta primera imagen es una muestra de los glóbulos rojos. Esta es una célula que no tiene núcleo. No tiene núcleo. En algún momento durante su formación tuvo núcleo, pero
ya cuando está en la circulación, estos glóbulos rojos son células que no tienen núcleo porque en realidad ya no necesitan del núcleo. Ellas necesitan un citoplasma, la mayor superficie de citoplasma para poder transportar el oxígeno. Y tienen una forma que es una forma un poco redondeada y fíjense que acá donde en el centro donde debería estar el núcleo, como el núcleo no está, y para facilitar el paso de la célula a través de los vasos sanguíneos, esta célula tiene como una depresión. Esta es otra célula que vimos la clase anterior, que es una célula que es la célula del tejido adiposo que se llama adipocito. Esta es una célula que es de forma redondeada y que tiene un núcleo no central, sino que tiene un núcleo empujado por la gota de lípido, empujado hacia la periferia. La célula es de forma redondeada. Esta es una célula que todos la conocemos de la escuela secundaria, que es la neurona. Es una célula que no tiene una forma redondeada, sino que tiene una forma más bien estrellada y que tiene prolongaciones en los ángulos en los vértices de ese citoplasma estrellado. Y tiene prolongaciones cortitas y prolongaciones largas. Este es un ejemplo de una célula muscular lisa donde la célula tiene una forma alargada y los extremos de esa célula se van estrechando y eso le da la denominación de ser células ausadas, en forma de uso, ausada. Y después tenemos una célula que la conocemos todos también, que es el espermatozoide, donde el núcleo tiene una forma, así fíjense cómo está ubicado y la forma de este núcleo. Esta es una parte del citoplasma que se adapta a la parte anterior del núcleo, y lo que más llama la atención en esta célula es esta prolongación que tiene y que le permite a ese espermatozoide movilizarse para alcanzar al óvulo para fecundarlo. Entonces, a esta prolongación se lo llama flagelo. Entonces, si yo sigo mostrando, no nos alcanza una clase para ver la gran cantidad de tipos celulares que hay, de forma, de tamaño, de color diferente. Entonces, las células, hay más de 200 tipos diferentes en el organismo. Fíjense esta célula, por ejemplo. Esta célula es una célula grande, muy grande, que tiene más o menos unas 200, 300 micras, y fíjense que una célula no solamente puede tener un núcleo o puede tener dos núcleos como la mayoría, sino estas células tienen más de 100 núcleos. Son unas células que aparecen en el tejido óseo y que sirven para ir remodelando. Esta es una célula del tejido óseo que tiene más de 100 núcleos. Esta es una célula que fíjense en las prolongaciones que tiene. Esta es una imagen del microscopio electrónico y es una célula que se llama célula dendrítica y es una célula que está en el tejido conectivo y que sirve para atrapar esas prolongaciones que tiene, le sirve para atrapar alguna parte de algún cuerpo extraño, algo que no está bien que esté presente, y entonces ellas lo atrapan, lo envuelven y después se lo muestran a células especializadas que van a tener la función de degradarlo. Esta, fíjense que es una célula que está alrededor de los vasos sanguíneos y que tiene prolongaciones. Y todo lo que se escapa de los vasos sanguíneos, esta célula con sus prolongaciones, que son prolongaciones gruesas primero, pero que después se van dividiendo en otras prolongaciones menores, entonces forma como una red alrededor de los vasos sanguíneos para atrapar todos los elementos que puedan salirse de un vaso sanguíneo. Bien. Nosotros dijimos que
ustedes dijeron también que si tuvieran que formar un tejido, que es un conjunto de células, esas células, ¿alguien me habló? Esas células pueden ser células iguales, como dijeron ustedes, pero esas células también pueden ser células diferentes, porque si ustedes se acuerdan la clase pasada, nosotros hicimos una comparación de los paquetes de galletitas de obleas contra el paquete de galletitas que dijimos que son variedades. Una de estas, que son las variedades, representaba el tejido conectivo, donde cada una de las galletitas que estaban adentro representaban una célula diferente. En un tejido puede haber células diferentes de forma, de tamaño, de coloración, como se los ve al microscopio, y que tienen funciones diferentes. Pero hay tejidos, como es el caso del tejido epitelial, que se caracteriza porque sus células son todas iguales. Cuando está presente ese tejido epitelial, todas sus células son parecidas entre ellas. Esta es la imagen del tejido epitelial, donde esta célula se parece con esta célula, con esta y con esta y con todas las otras. Y en el esquema, las células aparecen así, una al lado de otra. La membrana plasmática, la pared de la célula, está en contacto estrecho una con otra. No es el caso del tejido conectivo que vimos la clase pasada, donde fíjense que las células no necesariamente están en contacto unas con otras, sino que entre célula y célula aparecía una sustancia que se llama sustancia intercelular, que sirve como un medio de comunicación entre las células. Volviendo al tejido epitelial, acá entre estas células no hay una sustancia intercelular, sino que hay un contacto estrecho entre una célula y otra célula. Esto es un esquema, es un dibujo, y esto es una imagen de cómo se ve al microscopio. ¿Y qué se ve en el microscopio? Se ven que esta es la célula. Yo voy a marcar una parte superior de la célula y la parte inferior. La parte superior y la parte inferior. Y el núcleo en esta célula está posicionado acá en el centro, en este tipo de célula. Estas células, fíjense que son células altas, son como si fuesen células cilíndricas, no tienen una forma redondeada, sino que tiene un predominio de la altura sobre el ancho y el espesor. Las células epiteliales, entonces, se parecen, cuando están formando un tejido, se parecen entre ellas y tienen una forma que va a definir el nombre del tejido. Estas células tienen, fíjense, que no son la misma forma que estas células. Estas células que tienen un aspecto cúbico, tienen el núcleo en el medio, pero tienen el ancho, el alto y el espesor más o menos de la misma dimensión, lo mismo que aparece en este esquema. Sin embargo, en este otro es un tejido epitelial también, pero las células cambian de forma y estas células, en lugar de ser cúbicas, nosotros la denominamos células cilíndricas. La forma de la célula está diciendo la función del tejido epitelial. Está relacionada con la función del tejido epitelial, que ya la vamos a ver. Acá está mostrando el esquema de las células que están juntas, unas al lado de otras, las células epiteliales de forma cúbica, y acá se las ve en la imagen en el microscopio. Esto ya es un poco diferente de esto. Estos son células altas, cilíndricas,
Y estas son células más bien cúbicas, donde las dimensiones se parecen entre ellas. Y este es el tejido conectivo, que es la sangre, donde ustedes ven que las células no están en contacto unas con otras, sino que están distanciadas, y el espacio entre célula y célula ocupa la parte líquida de la sangre, que va a ser el plasma. Bien, otra vez otro ejemplo para ir marcando las características que tiene el tejido epitelial con respecto al tejido que vimos la clase anterior. Estas son las células cilíndricas que se parecen a esta célula, a esta lata, porque en realidad nosotros la vemos como una figura plana, pero en realidad nosotros tenemos que pensar a la célula como una estructura tridimensional. Entonces, esto es igual que esta forma, tienen estas células, y el núcleo se ubica en la porción media e inclusive un poquito más abajo de esa porción media. Pero no todas las células epiteliales son células cilíndricas. Cuando es cilíndrico, todas son cilíndricas, pero hay veces que las células tienen una forma cúbica y todas son cúbicas, y el epitelio se llama epitelio cúbico. Y hay veces que el tejido epitelial está formado por células todas iguales, pero la forma de las células son células achatadas, aplanadas, así como si nosotros pusiéramos una torre de papas fritas, como está expuesto acá, y estas células estas papas fritas se superponen entre ellas, y las papas fritas serían lo que representaría el epitelio plano, y como tiene varias capas, este epitelio no está formado como por una sola capa. A este tipo de epitelio se lo llama plano estratificado. Estratificado, ¿por qué? Porque tiene varias capas, y plano, ¿por qué? Porque la forma de las células son células planas. Entonces, en esta imagen yo tengo células cilíndricas, tengo células cúbicas y tengo células epiteliales planas. Y como están formados por varias capas, a este epitelio se lo llama plano estratificado. Y como tiene una sola capa, se lo llama cúbico simple. Y a se lo llama cilíndrico simple. A diferencia del tejido conectivo, donde vemos las células distanciadas entre ellas, diferentes tipos de células. Fíjense cómo aparecen células que tienen formas diferentes, colores diferentes, tamaños diferentes, que me está diciendo que ese tejido no es tejido epitelial, sino que es un tejido conjuntivo. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora, este tejido tiene esa particularidad que tiene el tejido de tener las células juntas, una al lado de otra, ya me está llevando a mí a pensar que una de las funciones del tejido es hacer de barrera, porque acá hay un medio y acá hay otro medio. Entonces, esto está puesto en el medio justamente, y está impidiendo que haya algo que se esté mezclando ahí con mucha facilidad. Una de las funciones que nosotros vamos a ver que tiene el tejido epitelial es de trabajar como barrera. Y esa barrera la va a trabajar como si yo tuviera que llevar a una representación, la pensaría así. Esa barrera no podría funcionar si las células o las personas estas de guardia estuvieran separadas, porque los elementos van a pasar entre estas personas. La barrera va a ser más efectiva si las células están juntas, como aparece acá. Si hay algo que está impidiendo
que haya un ingreso de sustancias con facilidad, porque acá hay una barrera, hay un contacto entre célula y célula, así como estas chicas se están dando la mano, esas células no se desprenden con facilidad, el organismo no las pierde, porque si no estuvieran atadas unas con otras, se perderían con suma facilidad. Y este último cuadro lo dejé ahí para tener una idea de esa estratificación. Si yo comparo la resistencia que tiene esta barrera con la resistencia que puede tener la barrera que está en el cuadro inferior, ustedes me van a coincidir conmigo y van a decirme que la más sólida para poder impedir el paso de sustancias va a ser ¿cuál? La del cuadro inferior, ¿verdad? Porque estas barreras que están acá se pueden desprender, se pueden romper, pueden salirse estas células y las sustancias ingresan. Y un epitelio va a ser más resistente si tiene varias capas de células superpuestas que si tiene solamente una capa de células que está separando un medio de otro. Nosotros en el organismo tenemos epitelios que están formados por una capa de células y otras que están formados por varias capas de células. Y varias capas de células me va a llevar a mí a pensar que hay lugares donde necesito que existan varias capas de células porque necesito una protección mayor, porque hay una agresión mayor y, por ejemplo, si yo pienso en la piel, voy a necesitar que exista un epitelio que tiene varias capas de célula, porque nosotros constantemente estamos sintiendo externamente agresiones, porque chocamos, nos raspamos, nos cortamos, entonces es una zona más expuesta y por eso necesito una mayor cantidad de capas celulares para tener una mayor protección. Pero hay regiones como por ejemplo el intestino, donde lo que llega al intestino ya llega macerado, ya llega semidigerido y ya no hay partículas groseras que vayan a dañar, entonces no necesito un epitelio tan grueso porque lo que necesita ese epitelio es ser más bien de una sola capa para poder absorber los nutrientes que necesitamos nosotros para poder mantenernos vivos. Fíjense cómo una agresión va a ser más fácil soportarlo con esta capa que con esta capa, pero un proceso de absorción va a ser más fácil que pase esta capa que esta capa. Entonces, los epitelios se ubican en las distintas regiones del organismo de acuerdo a la función que tiene ese órgano. Bueno, acá es solamente una extensión de lo que decíamos anteriormente. Las células están unas al lado de otras y nosotros vamos a llamar a este epitelio cilíndrico simple. Primero decimos cilíndrico por la forma de la célula y simple porque tiene una sola capa de célula. Y la representamos con esta, como si fuese esta lata. El núcleo no está exactamente en una posición media, sino que está en una posición de la mitad hacia abajo. ¿Por qué? En esta parte del citoplasma se van a ubicar las sustancias que se absorben hasta que son procesadas por la célula y salen del citoplasma de la célula para dirigirse a los vasos sanguíneos. En esta parte de la célula también se ubican otros elementos del citoplasma, como son, por ejemplo, las mitocondrias, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, que son toda una maquinaria que tiene la célula,
para el procesamiento de la sustancia. Y en esta parte se ubican las vesículas que la célula va a secretar a la superficie, a esta superficie donde se va a liberar ese producto de secreción. Por eso que el núcleo no está tan en el medio, sino que deja todo este citoplasma para poder que todos los elementos que les mencioné recién se ubiquen en esta región. Esto es un esquema y esto es una imagen de cómo se ve al microscopio. Estas son las células epiteliales, estos son los núcleos de esas células epiteliales y fíjense la distancia que hay entre la parte superior del núcleo y todo esto que es el citoplasma, que está en la parte superior al núcleo. Y las células que están unidas unas con otras. Ahora, sí. ¿Puede repetir, por favor, las sustancias que están en ese citoplasma? Sí, en ese citoplasma, acá hay vesículas que son vesículas producto de la absorción o vesículas de secreción, lo que va a salir de la célula. Puede haber también mitocondrias, aparato de Golgi, puede haber retículo endoplásmico, que es toda una maquinaria que tiene la célula para cumplir su función. ¿Sí? Claro, sí, están más distribuidas las organelas. Está. Bien, ahora, acá yo puse a propósito una de estas células, que yo les llamo células a esto, para que nosotros podamos tener una imagen, ya que no podemos mirarla en el microscopio ahora, pero esta célula no puede estar así como está esta caída, porque esta célula tiene lo que se llama una organización. No puede estar dada vuelta, no puede estar acostada ni puede estar invertida, porque la organización se pierde. Ella tiene lugares especiales para poner su vesícula, para poner su aparato de Golgi, su mitocondria, para poner todos los elementos citoplasmáticos en un determinado orden. Y acá, en la parte externa de estas células, ¿vieron ustedes como si tienen acá como si fuesen una superficie, como si fuese llena de pelitos? Bueno, esas estructuras se llaman microvellosidades. Y esas son como pequeñas proyecciones del citoplasma que está acá arriba, que se proyecta hacia la superficie. Eso tiene una función muy específica, que es la de aumentar la superficie. Al estar tan plegado en un mismo espacio, entra mucha parte de ese citoplasma que se proyecta. Si yo estiro esta superficie de esta célula no va a tener esta dimensión, va a tener 2 veces más esta superficie de arriba, porque este citoplasma está muy replegado, formando lo que se llaman microvellosidades. ¿Y para qué le sirve esto a la célula? Para tener una superficie de absorción aumentada. No es lo mismo si yo comparo en este epitelio, que no están dibujadas todas las microvellosidades, estas células tienen más capacidad de absorción que si yo tuviera un epitelio que no tiene estas microvellosidades, porque estas microvellosidades están asociadas a la función de absorción. A estas particularidades se las llama especializaciones de esta superficie superior. La pregunta sería, ¿tienen todas las células microvellosidades? No, no todas las células epiteliales tienen. Tienen las células que necesitan tener. ¿Y cuáles son? Las que absorben. Nosotros cuando veamos la parte de intestino, ustedes se van a acordar que todas las células del intestino, porque ellas tienen la función de absorción,
para tener más posibilidades de absorber más, tienen estas microvellosidades acá. Pero hay otras células que están puestas, que son cilíndricas también, que están puestas en otros lugares del organismo, que no tienen estas microvellosidades, que simplemente son células cilíndricas, pero no tienen microvellosidades. Entonces, dependiendo del lugar y dependiendo de la función que tiene el órgano, este tejido epitelial va a tener particularidades especiales. Acá tenemos la imagen de ese epitelio. Las células siempre tienen una organización citoplasmática, entonces eso impide que las células estén caídas o estén invertidas, porque esta superficie siempre tiene que estar arriba, esta superficie siempre tiene que estar abajo, y estas superficies, que son las superficies laterales, que son las superficies de contacto, que le sirven a la célula para atarse con la otra célula de al lado y no desprenderse en cualquier ocasión. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Esta es una imagen para ir mostrando lo que veníamos diciendo. Estas ya no son células cilíndricas, sino que son células cúbicas, son células epiteliales, están unas al lado de otras. El núcleo es un núcleo redondeado que está ubicado en una porción central. La distancia que hay en la parte superior del núcleo es prácticamente la misma que hay en la parte inferior del núcleo hacia el borde inferior de la célula. Y acá, entre célula y célula, aparecen unos medios de unión que no son otra cosa que los enganches que tiene una célula con otra. Y aparece acá una estructura que ustedes la ven como una línea rosada que le sirve al tejido epitelial para apoyarse sobre el tejido conectivo, y esto se llama membrana basal. Estas células en la parte inferior también están atadas a esa membrana basal por unos medios que sirven como medios de anclaje e impiden que la célula se desprenda. Esto es un epitelio simple porque tiene una sola capa de células epiteliales. Y esto es lo mismo, pero es un epitelio estratificado. Tiene varias capas. Esta es una capa, está superpuesta otra capa de células, está superpuesta otra y otra más. Y siempre tiene una membrana basal que lo está separando del tejido conectivo y las células están en contacto unas con otras. En esta organización que tiene el tejido epitelial, cuando se estratifica, las células que están acá en la parte más inferior, en la parte basal, suelen ser más altas, y a medida que la célula, por una reposición celular, va ascendiendo, dentro de poco, esta célula va a estar en esta posición y acá abajo va a haber una nueva célula. Y esta dentro de poco va a estar acá y después va a estar acá, hasta que finalmente se desprende totalmente. Si nosotros pensamos la piel como este tejido estratificado, vamos a pensar que nosotros tenemos una renovación constante de células. Y esas células salen ¿de dónde? De la multiplicación de estas células que están acá abajo. Entonces, a medida que se van multiplicando, se van empujando entre ellas, y cuando esta célula va a llegar acá, después va a estar acá, hasta que finalmente va a tener alguna degradación en su citoplasma y se va a perder. Pero ya va a haber nuevas células que lo van a reemplazar. Bueno, esta es una imagen también para mostrar acá que acá entre célula y célula, las células están estrechamente unidas. Hay estructuras, partes proteicas que están uniendo una célula con otra.
la superficie lateral que tienen las células epiteliales, pero estas uniones, está acá un poco exagerado, solamente están acá. ¿Por qué están en una parte de la superficie lateral las uniones? Primero de todo porque desde acá se va a ver un ingreso de sustancias y estas sustancias no pueden pasar por este espacio porque no tendrían ningún control. Entonces, el sello que está puesto acá le obliga a las sustancias a pasar por el citoplasma de la célula y después ser liberadas hacia los vasos sanguíneos que están en el tejido conectivo que está por debajo de la membrana basal. Entonces, acá hay una unión estrecha entre las superficies laterales, pero acá en la parte media ya no existen más esas uniones y hay una pequeña separación que acá está como un poco exagerada en el dibujo para que se vea, pero existe un espacio entre célula y célula. El fundamento es obligar a pasar a las sustancias por el citoplasma y después dejarle un espacio para que exista una circulación hacia los vasos sanguíneos. Acá están las microvellosidades y con toda esta organización que tiene, ustedes se pueden dar cuenta que esta célula nunca puede estar pata para arriba, porque si no se pierde totalmente la función. Bueno, esta es una imagen del intestino también, donde se ven las células epiteliales, acá de este color más bien azulado, los núcleos están puestos acá, la célula es cilíndrica porque es una célula alta, y si ustedes observan en el microscopio, solamente para los que lo pueden ver, acá están las microvellosidades, que son como esos pelitos que tienen la superficie y le permiten a la célula poder aumentar su superficie. Y acá hay unas células que también están como mezcladas con estas células epiteliales, que son unas células que tienen la función de secreción, que después cuando veamos la parte de intestino la vamos a volver a recordar a estas células que tienen la función de secretar un mucus que le permite a los alimentos poder circular en todo el tracto digestivo, en el tracto intestinal, para facilitar el deslizamiento. Bueno, en esta imagen vemos algo diferente. Vemos un epitelio estratificado porque yo veo varias capas. Y como les contaba anteriormente, las células que se dividen están en la capa más basal. Acá está la membrana basal que les sirve de apoyo y separación del tejido conectivo, y las células tienen hay diferentes capas de células, y a medida que esta célula va ascendiendo, estas células van cambiando su citoplasma, se va llenando de queratina y el núcleo ya no es un núcleo redondo, sino que va siendo un núcleo achatado. Y finalmente este núcleo va a desaparecer primero y después va a desprenderse la célula. Fíjense como de un núcleo redondeado pasamos a un núcleo alargado, a un núcleo achatado, que es el que tiene las capas superiores. Eso es en el esquema y esto es como se ve en el microscopio. Acá están los núcleos redondeados de esta célula y a medida que voy hacia la superficie veo ya que estos núcleos comienzan a achatarse y después en la superficie misma veo los núcleos bien alargaditos. ¿Lo ven ustedes? Sí, profe. Sí, profe. Bien. A este epitelio se llama epitelio estratificado y plano porque las células que están acá en la superficie son células planas. Este es un tipo de epitelio que puede aparecer, por ejemplo, en el esófago, donde nosotros, o en la cavidad bucal, donde nosotros
ingerimos, o los animales, la vaca, la oveja, ingieren alimentos que son alimentos duros. Hay algunas pasturas que pueden provocar daño. Si tuviéramos un epitelio cilíndrico simple, ese epitelio no resistiría esa agresión. Entonces necesita formarse, defenderse con varias capas. Ahora, en la parte superficial, en la parte de la piel, los animales y nosotros, aparte de tener varias capas de células, también tiene un estrato que se llama un estrato de queratina. ¿Qué es esto que aparece acá como si fuesen unos filamentos? Y la queratina es una proteína que se deposita en la parte superficial de todas esas células y le brinda a ese epitelio una mayor resistencia. Entonces, el epitelio puede ser simplemente plano estratificado, como es este caso, como es el que tenemos en la cavidad bucal, donde necesitamos resistencia, pero acá en la piel necesitamos una resistencia mayor todavía, y entonces, aparte de ser plano estratificado, es queratinizado también. Si nosotros tomamos la patita de nuestros perritos, de nuestras mascotas, nosotros le tocamos la patita y vemos que en el pulpejo es un tejido bien resistente. La piel que tiene ahí tiene mucha queratina, entonces eso le permite a él tener una mayor resistencia. No puede tener un epitelio cilíndrico simple, ni siquiera un plano estratificado, sino que tiene que tener un plano estratificado queratinizado para que le dé una mayor resistencia a todo lo que va pisando. Bien, todo esto era para decirles a ustedes que el tejido epitelial tiene funciones diferentes, tiene muchas funciones, algunas en algunos lugares está aumentada. Las funciones del tejido epitelial, primero de todo, es recubrir superficie. Por eso nosotros decimos que el tejido epitelial, hay un tejido epitelial que se especializa en el revestimiento. Lo vemos recubriendo la superficie corporal, las superficies de las cavidades, por ejemplo, el esófago, el estómago, el intestino, están revestidos por un tejido epitelial. La superficie interna del útero, por ejemplo, tiene un tejido epitelial. Internamente es como si fuese un hueco, como si fuese un cilindro, y en la parte interna de ese cilindro tiene tejido epitelial. Las funciones que tiene el tejido epitelial son de protección, obra como una barrera. Selecciona qué pasa de un lado hacia el otro, ya sea en la superficie o ya sea internamente. Si nosotros nos aplicamos una crema, una pomada, le ponemos a nuestros animales algún producto en la piel, ese tejido epitelial está seleccionando lo que va a pasar. Los productos ya vienen formulados para poder atravesar esa barrera. Esa barrera la da la piel. Entonces, hay una función de protección y de absorción. Absorbe más cuando tiene, por ejemplo, especializaciones como son las microvellosidades. Por eso esas microvellosidades están aumentadas en los epitelios que recubren el intestino, por ejemplo. Tiene funciones de secreción. Nosotros vamos a ver más adelante en la parte de la glándula mamaria está formada por un tejido epitelial que tiene la función de secretar la leche. ¿Y qué son? Son células epiteliales, una al lado de otra, que van a formar el producto de secreción y lo van a liberar a la superficie. Tiene funciones de excreción. ¿Y cuál sería la diferencia acá? Acá son productos que salen de la célula, ambos salen de la célula. Solamente que esto tiene una función específica en el organismo, como es producir leche, por ejemplo,
o producir lo que producen las glándulas sebáceas, ¿sí? Para lubricación de la superficie del pelo o de la lana. Y hay algunos epitelios que se caracterizan por tener esta función de excreción que está referida a todos los elementos que no se van a utilizar más en el organismo. Por ejemplo, las estructuras que están en el riñón. Hay estructuras en el riñón que están formadas por tejido epitelial y que van a estar excretando los elementos que no necesitamos más. El epitelio también tiene una función sensitiva porque tiene estructuras que están dentro de ese epitelio que son estructuras sensitivas. Nosotros podemos percibir frío, calor, podemos palpar superficies suaves, superficies rugosas. Entonces, a través de estructuras que están insertas en el epitelio. Tienen función de termorregulación porque hay estructuras como por ejemplo las glándulas sudoríparas, son estructuras anexas al tejido epitelial, son glándulas de secreción y permiten la regulación de la temperatura corporal, ya sea aumentando la salida de elementos cuando hay una temperatura ambiente elevada. Eso, entonces, nosotros lo vamos a volver a tocar, esa termorregulación asociada a la función del tejido epitelial. Y también tiene la función de intercambio, porque es el que va a estar seleccionando las sustancias que pasan de un lado a otro de esa barrera. Como dijimos anteriormente, si nosotros clasificamos al tejido epitelial, vamos a ver que hay un tejido epitelial que lo denominamos tejido epitelial de cubierta o revestimiento, que es el que está sobre las superficies corporales, y hay otros epitelios que se caracterizan por elaborar diferentes sustancias, y a esos epitelios los llamamos epitelios glandulares. ¿Hasta ahí vamos? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, si vamos, estamos en condiciones de enfrentar la otra parte, que es la de hablar del tegumento o piel. El tegumento o piel, todos sabemos que es la parte de un tejido que está recubriendo la superficie externa nuestra, de nuestros animales. Perdón. Bien, la piel tiene algunas áreas que son un poquito diferentes en las zonas que se llaman zonas mucocutáneas, que son, por ejemplo, el ingreso a las aberturas naturales. Por ejemplo, el ingreso a la zona genital, el ingreso a la zona anal, el ingreso a la cavidad bucal o a la región de la nariz. Ustedes ven cómo eso cambia un poco, no es lo mismo lo que venía haciendo en todo el resto de la superficie y lo que es en el ingreso a las fosas nasales o en la parte de los labios que se denominan zonas mucocutáneas. Ese tegumento o piel, como dijimos anteriormente, le va a servir nos va a servir a nosotros y a los animales para obrar como un tejido de protección contra acciones frío, calor, compuestos químicos, invasión bacteriana, las radiaciones solares, todo eso nos sirve como un tejido de protección. Y este tegumento piel tiene también funciones de absorción, que ya dijimos que absorbe productos, lo que nosotros ponemos encima de esa superficie puede ser absorbido con mayor o con menor facilidad y también tiene función de secreción, porque las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas
forman parte de este tegumento o piel. Y también ya mencionamos la función de órgano sensorial porque tiene estructuras que nos ayudan a percibir diferentes sensaciones. Esa piel está formada por un tejido epitelial que se llama epidermis, que es la parte más superficial, por un tejido conectivo que se llama dermis y por un tejido conectivo especializado que se llama hipodermis, que está basado en la presencia de abundante tejido adiposo. Entonces, yo ya no estoy viendo más tejido solamente, sino que ya hice una mezcla de tejidos para formar un órgano. Y esa mezcla de tejidos me está dando a mí la piel. Hay tejido epitelial que forma la epidermis, hay tejido conjuntivo que forma la dermis y tejido conjuntivo especial que forma la hipodermis con abundantes células adiposas. Eso es la piel. El órgano piel está formado por esos elementos. Ya no es un tejido, sino es una combinación de tejidos. Hay estructuras asociadas a esa piel o tegumento como son el pelo, las uñas, las pezuñas, los cuernos, la lana, las plumas y las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. En una imagen nosotros vemos así, vemos esta parte que corresponde a la epidermis y la epidermis que es tejido epitelial. La dermis que es tejido conectivo y la hipodermis es tejido conectivo especial porque hay tejido adiposo abundante. Esta parte que es la epidermis está formado por un epitelio plano estratificado, queratinizado, plano estratificado, queratinizado. Todas las células son iguales, están atadas unas con otras y a medida que voy hacia la superficie las células se van aplanando hasta después estas células se van a descamar. En esta parte, que es la parte que corresponde a la dermis, hay estructuras asociadas, como por ejemplo el pelo, esto es un pelo, esto es otro pelo, se ve una parte nomás. Hay glándulas como estas que son glándulas sudoríparas, hay glándulas como esta que son glándulas sebáceas que están asociadas al folículo piloso, ¿sí? O si estuviéramos viendo una piel de ovino, veríamos folículos que dan origen a la lana. Y hay estructuras también que forman parte de la dermis, que son los vasos sanguíneos que van a permitir la nutrición de esta piel, y por acá abajo vemos ese tejido adiposo que forma la hipodermis. Esta es una maqueta que está hecha para mostrar el pelo. Acá se lo ve el pelo completo, ese pelo está en un tubo que le forma el tejido, que se llama folículo piloso, y acá en esta parte inferior de ese pelo se observa una dilatación que se llama bulbo piloso. Y este bulbo piloso, en esta región hay una multiplicación importante que le permite a ese pelo ir creciendo. Esto que está en celeste representa al tejido epitelial. Muchas células estratificadas que se invaginan y van a formar ese tubo que va a alojar al pelo. Y acá está una glándula, que es una glándula sebácea, que siempre la encuentro en relación con el pelo. Y hay glándulas sudoríparas que están algunas en relación con el pelo, pero hay otras que no, que desembocan directamente en la superficie corporal. Entonces, la piel es un órgano complejo y es el órgano más grande que tenemos en el organismo. Bien, el tegumento o piel es indicativo de la raza. No es, nosotros si miramos este perro acá y este perro acá, la piel es diferente.
Es indicativo también del sexo, porque no es lo mismo en una misma especie, en una misma raza, la piel de la hembra con respecto a la piel del macho. Es indicativo de la edad. Si nosotros miramos a este bebé y a la señora, vemos como esa piel tiene una estructura que va a ir cambiando con el tiempo. Y también a nosotros los veterinarios nos sirve porque en la piel está reflejado el estado de salud de nuestros animales. Ahora, si nosotros tomamos un solo de estos individuos, vamos a ver que en el organismo, en toda esta superficie, la piel no tiene un espesor constante, no tiene una estructura uniforme, sino que tiene pequeñas variaciones. No tiene el mismo espesor, no tiene los mismos componentes, no tiene el mismo color. Entonces, no solamente que varía de una especie a otra, sino que varía entre especies, y en especies varía entre la hembra y el macho, entre los jóvenes y los adultos, y varía entre las mismas regiones corporales. Si nosotros nos miramos o miramos la palma de las patas, nos miramos la palma de las manos o las patas de nuestros animales, vemos que esa piel no es lisa, sino que constantemente tiene relieves. Y en esos relieves va a haber algunos orificios, y esos orificios pueden estar en relación con la desembocadura de algunas glándulas, ¿sí? Esas glándulas, en esos orificios también puedes marcar la salida del pelo. Estas son imágenes para ver cómo es la parte superior del tegumento piel, que se llama epidermis. Nosotros tenemos ese epitelio estratificado, plano, porque las células superiores son planas, y acá está la queratina, que como se ve en el microscopio, y ese espesor de la epidermis puede ir variando. Este tiene un espesor mayor, si yo lo veo desde acá o lo veo desde acá a la superficie, ese espesor es un poco mayor que el de esta otra región del organismo, donde tiene 1, 2 o 3 capas de célula comparado con las varias capas de célula que tiene este. Lo mismo este tiene muchas capas de célula y me da a mí la impresión de ser un epitelio más resistente que este epitelio, por ejemplo. Entonces son regiones diferentes del organismo que están vistas al microscopio. Y esta es una imagen para representar cómo las células, a medida que van ascendiendo a la superficie, van cambiando su estructura, su citoplasma se va llenando de queratina, y esas células finalmente primero el núcleo se va a perder, se va a achatar y la célula va a quedar como una célula sin núcleo, y finalmente después va a quedar solamente una capa acá formando la queratina. En la piel también encontramos unas células que se llaman melanocitos, que estas células son células de pigmento y que van a permitir que nosotros tengamos, nosotros digo porque se ve en el humano, pero también se ve en los animales, las coloraciones diferentes. Acá tienen pigmentos y estas células tienen prolongaciones que se meten entre las células de la piel, y esos pigmentos entonces a veces son transferidos a las células epiteliales, y eso le brinda una protección contra los rayos ultravioleta. Estas células a veces no funcionan y nosotros tenemos problemas de coloración. Por ejemplo, las personas albinas tienen estas células, pero su mecanismo no funciona, entonces les falta color, le falta esa protección que le da la melanina, y aparecen algunos problemas. Y en algunos animales estas células, por ejemplo en los animales que nosotros, reptiles por ejemplo, estas células tienen
siempre la capacidad de juntar de golpe todas sus prolongaciones y juntar todo su pigmento, y eso le permite al animal cambiar de color con facilidad y le permite camuflarse con el medio, y eso le sirve como una defensa. Bien, nosotros tenemos un pelo que dijimos que es una estructura asociada al tegumento. Los animales, tenemos animales de pelo en los ovinos, no solamente animales que tienen lana, sino que tienen pelo. Y esos pelos en los otros animales, no solamente en el ovino, están cubriendo la superficie corporal, a excepción de algunos lugares que nosotros vemos que carecen de pelo. No toda la región corporal, sino algunas regiones no tienen pelo, como por ejemplo la parte del hocico, el glande, el clítoris y la almohadilla plantar. Nosotros podemos imaginarnos fácilmente que esa zona no tienen pelo. Y el pelo, como dijimos, es una invaginación que hace la epidermis, le forma un tubo, y en ese tubo, que se llama folículo piloso, queda inserto el pelo. Acá vemos esa estructura que dijimos. Fíjense cómo esa epidermis va a venir. Acá está mostrando, esta es la superficie de la epidermis y esta es la parte inferior donde están las células que se multiplican. Y estas células se invaginan y le forman un tubo, y acá está el bulbo piloso y toda esta estructura que es el pelo. Entonces, tenemos el folículo piloso y el pelo. Asociado al folículo piloso siempre tenemos las glándulas sebáceas, y también algunas veces está asociada en la parte más inferior algunas glándulas sudoríparas. Pero hay glándulas sudoríparas que están independientes del pelo, acá, por ejemplo, que están desembocando independiente en la superficie. Este pelo crece por la multiplicación de las células que están en el bulbo y que van empujando a ese pelo, hasta que ese pelo, que cumple un ciclo, se desprenda de esa base y ese pelo se cae y otra vez las células van a formar un nuevo pelo. Todo eso tiene un ciclo que lleva días de formación. Bueno, el pelo tiene una parte libre que se llama tallo y una parte fija que se llama raíz. Y también está asociado una estructura que se llama músculo erector del pelo, que le permite a los animales mover, sobre todo se da en los animales, nosotros no lo podemos mover, a pesar de que si nosotros vemos los pelitos que tenemos en la superficie, no este pelo de la cabeza, sino el de la superficie, puede tener algunos movimientos. Este ya no, porque es una estructura más larga. Pero fíjense que tiene esta estructura que es el músculo erector del pelo. Entonces, a este pelo se lo puede mover. ¿Y para qué sirve ese músculo? Justamente sirve para mover, pero eso le permite al animal regular su temperatura con estos movimientos. Y la posición del pelo nunca es vertical, sino que siempre es oblicua a la superficie. Y eso le permite al músculo también hacer esa tracción, y ese movimiento de contracción o de relajación le permite a los animales tener, por ejemplo, lo que le pasa a este gato cuando se asusta, que la posibilidad de erizar o de dar una imagen de mayor tamaño para asustar al oponente. Bueno, acá solamente para mostrar el folículo piloso, o sea, el tubo que le forma la epidermis, más el pelo, que está siempre en una posición oblicua, y esta parte que se ve acá dilatada, que corresponde al bulbo piloso que le permite ir creciendo al pelo. Acá se ven unas glándulas que son las glándulas sudoríparas asociadas a este folículo, y las glándulas sebáceas, que siempre su conducto termina dentro del folículo. La estructura del pelo
es una estructura. Si yo corto un pelo, voy a ver que desde adentro hacia afuera tiene una estructura interna que se llama médula, una parte que se llama corteza y externamente tiene una cutícula. Si lo veo en forma longitudinal, voy a ver la médula, la corteza de color marrón y la parte más externa que se llama cutícula. Todos esos están formados por distintos tipos celulares. La médula es el canal que queda en el medio y ese canal está recubierto por células de la corteza. Y esas células de la corteza tienen gránulos que tienen pigmentos y ese pigmento es el que da la coloración al pelo. Y que con el tiempo esas células pierden la cohesión entre ellas y dejan espacio y eso hace que aparezca una coloración diferente en el pelo que en los humanos se conoce con el nombre de canas, ¿no? Ese espaciamiento que hay entre las células porque ya la renovación entre ellas ya no es tan perfecta y dejan espacios entre ellas. Entonces acá tengo el pelo, la parte del tallo, esta es la parte de la raíz, el folículo, la glándula sebácea que siempre desemboca en ella y las glándulas sudoríparas. La parte de la cutícula del pelo que vimos que es la parte más externa está formada por unas células que se disponen como si fuesen unas tejas. Una parte, un borde queda libre y ese borde libre es el que nosotros a veces podemos observarlo en el pelo que nosotros tenemos, ¿sí? Estas son células aplanadas que se insertan solamente una parte de su citoplasma y otra parte queda libre. Y esas células están llenas de una queratina bastante dura. Bien. Bueno, esto solamente para mostrarles a ustedes, que a ustedes no viene al caso, pero la estructura del pelo es una estructura sumamente compleja, tiene diferentes partes que nosotros no necesitamos saberlo, solamente saber que las células que se multiplican están en la parte inferior, en la parte que se conoce como el bulbo, y hay una papila acá que le sirve de nutrición, una papila llena de vasos sanguíneos que le sirve de nutrición. Y las células que se van multiplicando a medida que se multiplica van ascendiendo. Acá está la médula del pelo y cortado transversalmente para que ustedes tengan una idea, más o menos el pelo tiene unas 70 micras de diámetro. En el caso de los ovinos, nosotros vamos a ver que los ovinos son animales que tienen lana. No todos los ovinos, pero la mayoría de los ovinos que están en esta región tienen lana. Y la piel del ovino es la misma estructura. Tiene una epidermis formada por tejido epitelial, una dermis de tejido conjuntivo y una hipodermis formada por un tejido conectivo especial que está donde hay un predominio de células adiposas. La lana es una fibra, nosotros denominamos una fibra de origen, que es la fibra de origen animal que tiene características especiales. Es poco conductora del calor y eso le permite al animal conservar la temperatura corporal sin muchos cambios. Tiene una gran elasticidad, tiene un aspecto ondulado, rizado y ondulado como se ve acá en estas imágenes. Para tener una idea, hay animales que tienen diámetros diferentes de la fibra de lana. Por ejemplo, hay lanas que se llaman lanas superfinas que están por debajo de las 17 micras de diámetro o 17 micras de diámetro. Y hay animales que tienen lanas que están arriba de las 30, 35, 37 micras de diámetro. Pero fíjense que comparado con el pelo, la lana siempre tiene un diámetro
menor. El pelo tiene 70, las lanas gruesas tienen 35 o 40 y las lanas muy finas tienen 17 micras. Y comparado con las fibras sintéticas, fíjense que las fibras sintéticas tienen 5 micras y eso también un poco hizo que estas lanas, sobre todo las lanas gruesas, se vean perjudicadas por la aparición de estas fibras sintéticas que son sumamente finas. Bueno, después seguramente van a tocar otra vez mejor de lo que yo les presento acá, que se denomina vellón. El vellón es todos los tipos de fibras que se producen en el animal por los distintos folículos, más la secreción grasa y la secreción que viene de las glándulas sudoríparas. A eso se llama vellón. La calidad del vellón va a variar con la raza, así como variaba la piel, va a variar porque en las distintas regiones también va a haber una variación, va a variar el vellón con la edad del animal, no es lo mismo la lana de un animal joven que un animal adulto, no es lo mismo la lana, el vellón de una oveja y de un carnero. Entonces, eso va a tener algunas variaciones. No es todo igual en el animal. Hay la lana de los cuartos, por ejemplo, en las zonas estas, que son las lanas la lana que se considera de menor calidad por la gran variación que tiene y porque en general son regiones donde el diámetro es mayor y tiene una característica que la fibra tiene médula. Se parece más al pelo que a la lana. Bueno, esto dijimos que va a variar, no es lo mismo con la edad, ¿sí? No es lo mismo el sexo, y también va a variar en la raza con los climas diferentes. Eso va a haber una variación. Bueno, acá hay un dibujo, que esto lo pueden encontrar en cualquier lado, cómo se ubican en el animal los lugares donde hay una valorización mayor de ciertas regiones, donde hay una mejor calidad de las fibras de lana en la superficie del cuerpo y están numeradas con esta nomenclatura así. Fíjense que siempre las de calidad más inferior, vamos a decirlo así, están ubicadas en las regiones inferiores del animal y la mejor está ubicada en la parte dorsal. La lana se agrupa en mechas, las mechas son estas, son las que quedan formadas y cada una de estas mechas a su vez está formada por una fibra, ¿sí? Esa depende de la raza, es la característica de la fibra. Depende de la raza, depende de la región, puede variar un poco, depende de la zona, ¿sí? Y acá tenemos algunas diferencias con respecto a la fibra. Fíjense las razas. La raza merino tiene aproximadamente unas 18 a 25 micras de diámetro si yo tomo una fibra y la corto transversalmente, y otra raza, que es la raza Lincoln, que son razas de lana más gruesa, tienen entre 37 y 41 micras de diámetro, que son lanas que se utilizan ya para artesanía o para la fabricación de alfombras, y estas otras que son las lanas más valorizadas actualmente se utilizan para la confección de prendas y prendas que no producen una picazón porque la fibra de lana es muy finita. La longitud también está en relación a ese diámetro. Las fibras que son más cortas tienen un diámetro menor, hay una coincidencia, las de diámetro menor son fibras más cortas
Y las de diámetro mayor, como es la Lincoln, que tenía, dijimos, hasta 41 micras de diámetro, tienen las fibras más largas. Fíjense que tiene hasta 30 centímetros de largo. Y esta tiene hasta 10, 11 centímetros de largo. Entonces, existe una relación entre el diámetro de la fibra y la longitud de la fibra, que está vinculada a la raza del animal. También esas ondulaciones están en relación al diámetro y a la longitud. Cuando son las lanas más gruesas, tienen las fibras más largas y tiene una menor cantidad de ondulaciones, o sea que son como si estuvieran más estiradas. Y en la merino, por ejemplo, la fibra es más delgada, tiene un menor diámetro y tiene una mayor cantidad de ondulaciones por centímetro, pero la fibra es más corta también. Bueno, un ejemplo, un cuadro para comparar una lana fina como es el merino, que produce entre 15 a 18 ondulaciones por pulgada, ¿sí? Con una fibra que mide aproximadamente unos 10 centímetros y unas 18 micras de diámetro, comparada con la Lincoln, que tiene una ondulación por pulgada y en una fibra que mide unos 30 centímetros aproximadamente. Bueno, esto tiene importancia porque depende de esas características que tiene la fibra, es el destino que se les va a dar. Las que son más gruesas, las que son más largas, tienen un destino industrial determinado que es diferente a aquellas lanas que son más finas y más cortas. Bueno, dijimos que esto varía con la edad, con la nutrición, con el clima, y también es algo que nosotros vamos a ver que tiene una heredabilidad que es bastante alta, y entonces en base a esa característica que tiene se hace la selección de los animales para conseguir ir mejorando en cada una de las generaciones. La densidad es otra característica. La densidad está hablando de la cantidad de folículos lanosos que están en una determinada superficie corporal. Esa densidad también está asociada a otras características de la lana. La densidad no es lo mismo la densidad en la zona dorsal que en la zona de los miembros. Eso va a ser diferente, hay mayor densidad. En los animales que van siendo seleccionados, se hace un estudio de la piel para saber cuántos folículos tiene, para saber la capacidad de ese animal de producir lana. Porque a veces la lana no se produce porque el animal está menos alimentado, tiene algunos problemas, pero él genéticamente tiene capacidad para producir una mejor lana. Entonces, para eso se hacen estudios de la piel, para saber el potencial que él tiene. Cuanto más folículos pilosos tenga en la superficie corporal, él está capacitado para tener una mayor cantidad de fibras de lana, y esas fibras de lana llamativamente van a ser más finas. Cuanto más folículos tenga, esa lana que va a producir va a ser más fina. El folículo, como el folículo del pelo, es la unidad de producción de lana. Y hay en el ovino, no todos los folículos son iguales, tiene diferentes tipos de folículos, tiene lo que se llaman folículos primarios y folículos secundarios. Y tienen algunas diferencias entre los folículos. Los primeros que aparecen son los folículos primarios y
se los puede diferenciar en ese estudio de piel que yo les dije, se los puede diferenciar de los secundarios por algunas características, como es, por ejemplo, la presencia de glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, el músculo erector del pelo y esto que se observa que es el bulbo. Y el folículo secundario que se caracteriza porque no tiene glándula sudorípara y tampoco tiene músculo erector del pelo y están más hacia la superficie. Lo importante de todo esto es saber que el animal tiene su formación de folículos en qué momento de su vida cuando él está siendo gestado. En ese momento, cuando él está siendo gestado, en la gestación, es cuando él va a formar los folículos que dan origen a la lana. Si él no formó durante la gestación, después no lo puede formar más. Y hay una particularidad. Los primeros folículos, que son los folículos primarios, ya comienzan a formarse a partir de los 50 días de gestación. Fíjense. Entonces, ese periodo para la producción de lana es sumamente importante porque es en ese momento en que va a quedar determinado la presencia de los folículos primarios. Y hay en el grupo que va a formar esa lana, ellos se agrupan por lo que se llama formando grupo folicular. Y en ese grupo folicular hay 3 folículos primarios y alrededor de esos folículos primarios se disponen los folículos secundarios. Primero aparece el folículo primario central y después los primarios laterales. Y aparece esta imagen. Este es un folículo primario que ya quedó lateralizado. Primero empezó este y después aparecen estos. Este es el que empieza a los 50 días, supongamos, que es el primario central, y después aparece este que es los primarios laterales. Y alrededor de esos primarios después de los 100 días aparecen estos folículos que son los folículos secundarios. O sea que prácticamente ya todos están antes del nacimiento, estos folículos ya comienzan a funcionar. ¿Sí? Esto aparece a los 100 días de la vida fetal. Fíjense, los secundarios a los 130 días como máximo, que son todos momentos importantes de la gestación y que están vinculados muchos de ellos a la nutrición de la madre. Estos folículos secundarios comienzan a tener su maduración en este periodo de los 130 días, pero ellos se extienden después del nacimiento con su actividad de maduración. Lo que no se formó alrededor de esos folículos primarios después del nacimiento no se forma más. Solamente lo que pasa después del nacimiento es el grado de maduración que va avanzando. Los fetos y los corderos que están desnutridos van a dar un vellón más liviano porque tienen una menor cantidad de folículos formados. Cuando si nosotros observamos la piel de un animal que produce una lana fina y otro que produce una lana gruesa, vamos a ver que la cantidad de folículos secundarios que existen son mayores en los que producen lana fina que en los que producen lana gruesa. O sea que si yo me voy un poquito para atrás, perdón que los mareé acá, en un animal que produce lana gruesa voy a tener esta cantidad de folículos secundarios, pero voy a tener el doble o el triple en los que producen lana fina. Entonces yo cuento por cada folículo primario cuántos folículos secundarios hay y eso me va a dar a mí la estimación de la producción de lana que va a tener ese animal. Esto ya pasé. Y acá está.
Bueno, fíjense, en un merino que produce una lana fina, un merino medio, como la cantidad de folículos secundarios que está representado por este primer número con respecto al folículo primario. Y fíjense cómo es menor en la Lincoln que produce lana gruesa con respecto al folículo primario. Entonces, en resumen, cuanto más folículos secundarios por cada folículo primario que exista, vamos a tener una lana más fina. Esto se hace en estudios de la piel, se hacen estudios de piel, esto se anestesia, se saca una muestra con un trucut, con un sacabocado, y eso se estudia en el microscopio. Acá están localizados en amarillo los folículos primarios, ¿sí? Se los ve porque acá hay por ejemplo, yo veo una glándula sebácea, otra glándulas sebáceas acá, y músculo erector del pelo, acá hay una glándula sudorípara, que bueno, pero todos estos son folículos secundarios, pintados en verde, y todo esto es lo que se llama grupo folicular. El grupo folicular siempre está formado por 3 folículos primarios con sus respectivas glándulas sebáceas y sudoríparas, y todos los folículos secundarios que están en relación a esos 3 primarios. Solamente para mostrar cómo es una lana, ¿sí? Al microscopio. La lana se diferencia del pelo por su diámetro menor y porque en realidad la lana no tiene médula. La buena lana no tiene que tener médula, sino que solamente presenta una corteza y presenta cutícula. ¿Sí? Cuando tiene médula la lana, es un problema, es una lana de menor calidad y es una lana que es factible que se quiebre en el procesamiento industrial, y también es una lana que provoca una mayor refracción de la luz. Y es un problema, y aparecen lanas que tienen también una coloración diferente. Esto de la medulación de la lana es más frecuente que aparezca cuando son lanas gruesas. En las lanas finas, la presencia de médula no se observa. Y la medulación puede ser una medulación continua en las lanas gruesas o puede ser una medulación fragmentada de estas formas, así como está mostrando el esquema. Bueno, creo que ya voy terminando. La glándula sebácea se forma parte de ese folículo lanoso y es grande en el folículo primario, ¿sí? Y en el secundario también está presente la glándula sebácea, no así la glándula sudorípara. La glándula sudorípara solamente está presente en el folículo primario. La glándula sebácea en la lana es importante porque ella va a formar, la secreción de esta glándula va a formar una cera que va a proteger a la fibra del clima, vamos a decir así, de la lluvia, va a proteger de las radiaciones, va a impedir lo que se llama el afiltramiento. Esa secreción que se coloca encima de la fibra. Bueno, y la lanolina es el subproducto de esta secreción. Acuérdense que el vellón se considera todo lo que sale de los folículos pilosos más la secreción de las glándulas sebáceas. Bueno, esta es la suarda, el producto de secreción de las 2 glándulas va a formar lo que se llama suarda, ¿sí? Más la descamación de la piel va a formar esta suarda. Tiene la función de lubricación de la piel y proteger de los agentes externos, como dijimos anteriormente. Esta es una imagen de las mechas que están constituidas por las fibras, por cada una de estas unidades. El conjunto de estas unidades en este agrupamiento va a formar la mecha. Y esto es lo que va a cubrir el cuerpo del animal. Fíjense lo precioso de esto.
otra vez para ver acá las ondulaciones que tiene esa fibra, la densidad que tiene este animal. Y bueno, en el cuerpo dijimos que hay diferentes tipos de fibra. Nosotros vamos a tener el animal recubierto por lana, que tiene esa característica de no tener médula, pero hay otras fibras que aparecen que se llaman fibras heterotípicas, que pueden tener una médula en forma discontinua. Pueden tener regiones de pelo también que tienen la médula presente. Y hay otro tipo de fibra que aparece en algunos animales, en los animales jóvenes, que se llama KEMS, ¿sí? Que tienen algunas características. Bueno, este es un cuadro que les va a quedar a ustedes para analizar un poco con tiempo las diferencias entre las lanas. La lana siempre sale del folículo primario y secundario, ¿sí? Primario y secundario. Y estos otros tipos de fibras aparecen siempre de los folículos primarios solamente. Bueno, seguramente Martín les va a poder explicar un poco mejor que yo a qué se llama chilla, pero es esa presencia de presencia más bien de pelos en las regiones inferiores del animal, ¿sí? Ya no, que tienen características diferentes y es algo que uno no desea encontrarlo, ¿sí? Que están en la parte inferior, posterior de esos animales. Bueno, creo que es el final. Me parece que sí. Bueno, esto va a quedar en la diapositiva, pero ya creo que el año pasado ya no lo habíamos mostrado, pero es las estructuras asociadas, esto es el casco de los animales, ¿sí? Que también hay una parte que corresponde a tejido epitelial, son estructuras sumamente complejas, nosotros no la vamos a analizar solamente por curiosidad para mostrarle, y hay una combinación de estructuras óseas, estructuras cartilaginosas y estructuras epiteliales que están formando ese casco. ¿Sí? Bien, todo esto tiene importancia para lo que es la mecánica, biomecánica del animal, para permitir el mejor desplazamiento, y también estas estructuras que forman parte, que tienen una base ósea y están recubiertas por una epidermis, una dermis y una epidermis que va a permitir ese crecimiento. Ahora sí creo que es la última. Voy a dejar de compartir. Bueno, nos fuimos un poquito con